Esperando que no estén todavía muy perdidos entre los tipos de herramienta de exigibilidad y justiciabilidad, sus pros y sus contras, quiero entrar ahora sí en la parte que quizás nos es más interesante a todos. ¿Cuáles son ejemplos concretos de cada una de estas herramientas que ya hayamos usado y en dónde nos hemos quedado cortos, cuáles sí nos han funcionado y qué lecciones hemos aprendido de esto para que quien quiera volver a pasar por ese camino tenga una autopista un poquito mejor hecha de la que quizás nosotros tuvimos? Un caso de movilización muy visible, muy sonado, que quizás ustedes hayan escuchado incluso de él, fue el descubrimiento del modus operandi de los piratas de Borge. Estamos hablando de un ex gobernador del estado de Quintana Roo que había utilizado con muchísima pericia y muchísima habilidad mecanismos institucionales que están para salvaguardar derechos laborales, que son las juntas de conciliación y arbitraje, para fincar juicios falsos en contra de particulares y poderse adjudicar sus propiedades, sus activos, sus beneficios de sus empresas e incluso tierras en pertenencia colectiva, ¿no? Incluso temas que estamos hablando de tierras en reservas naturales o en propiedad ejidal. Este señor básicamente lo que hacía es que utilizaba a sus conectes en las juntas de conciliación y arbitraje para decir, mira, aquí hay una empresa que factura más o menos tanto y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que tiene un juicio laboral contra una persona que vamos a decir que trabajó en esa empresa 20 años aunque nunca hubiese trabajado ahí. Y vamos a mandar todos los citatorios a domicilios en donde no van a poder responder. En el caso de la materia laboral, ustedes seguramente saben, es uno de las pocas materias en donde quien promueve el juicio en realidad tiene la carga de la prueba a su favor, es decir, el derecho laboral está pensado para garantizar siempre los derechos de los trabajadores por encima del patrón. Muy inteligentemente, entonces, hizo empleados ficticios que se quejaran contra empleadores reales y al notificar en domicilios falsos, no existentes o a través de comunicaciones que nunca existieron, pues las partes interesadas, los patrones, nunca se presentaban a las audiencias. Al no presentarse a las audiencias, la carga de la prueba quedaba en su contra y entonces se fallaba a favor de los famosos empleados que nunca existieron y nunca laboraron ahí. ¿Qué pasó con eso? Pues encontramos que entonces hubo muchas empresas a las cuales se les congelaron sus cuentas y se les impusieron multas millonarias a favor de estos supuestos empleados. Muchos particulares que tenían casas en donde el juicio laboral se había iniciado por supuestas personas de servicio que tampoco nunca existieron y entonces se les incautaron sus propiedades. Contra hoteleros o contra propietarios de tierras comunales que también se les decía que ahí habían violado algún tipo de derecho laboral y entonces se les incautaron sus tierras, manglares, playas, hoteles, casas, departamentos, en fin. La suma del desfalco fue absolutamente millonaria y la utilización de la institucionalidad del Estado pues fue completa y absolutamente facciosa e ilegal. ¿Qué pasó? Cuando uno de los consejeros de México Unido se dio cuenta que una de sus empresas era desfalcada por este personaje, decidió ponerse a investigar quiénes otros miembros de la comunidad habían sufrido un delito semejante. Encontró decenas de historias de gente que declaraba que le habían quitado sus propiedades, sus activos, sus empresas, sus cuentas, su dinero, etcétera. Pequeños y grandes, porque no estamos hablando nada más de juicios en contra de grandes empresarios, estamos hablando incluso de juicios contra pensionados. Y decidió documentar todas esas historias. ¿Qué hizo? Una primera movilización, juntó una comunidad de personas afectadas con sus derechos violados y empezó a organizarlos de manera que juntos pudieran exigir el derecho a la reparación y el derecho a que las instituciones fueran utilizadas de manera legal, además de otros derechos como la legítima defensa, el debido proceso y demás. El problema es que frente a una institución que está así de corrupta y así de coludida, porque tenías a las juntas de conciliación metidas en eso, algunos jueces metidos en el tejemaneje de toda esta historia, pues lo que pasó es que mucha gente le dio miedo empezar a denunciar porque creían saber que el resolutivo de cualquier juicio iba a ser en su contra porque la autoridad en realidad ya estaba coludida con el delincuente en este caso. Entonces, como mucha gente se negó a presentar denuncias colectivas, se negó a presentar quejas,
lo que se hizo fue recurrir al periodismo de investigación y entonces a través de un grupo editorial grande y de aliados en medios de comunicación internacionales se publicó la historia de manera que pudiera visibilizarse. Posteriormente, y ya nada más contárselos como accesorios, se buscó la alianza con una organización dedicada precisamente a la lucha anticorrupción y se puso una demanda de amparo en contra de este personaje. Cuando ya el tema estuvo visibilizado, cuando ya el tema se hizo grande y cuando muchas más historias surgieron a partir de esa movilización inicial y de esa visibilización con el periodismo de investigación, hubo muchas personas que se sintieron lo suficientemente empoderadas para entonces hacer uso del otro mecanismo que es la denuncia directa y empezaron a denunciar penalmente a este individuo. Este es uno de los 16 de 32 gobernadores que tenemos en fuga por delitos relacionados al mal uso del erario público, pero al final sí lo detuvieron y hoy en día está vinculado a proceso por esta y otras estafas. Entonces estamos hablando de un proceso que inició como una movilización, incluyó un proceso de visibilización con la prensa, de alianzas estratégicas con organizaciones y después desencadenó en el otro mecanismo que es la denuncia y posteriormente en el juicio de amparo. Funcionó hasta cierto punto, todavía nos falta la sentencia y entonces vamos a ver si verdaderamente la acción de muchos contra un gobernador súper poderoso y súper corrupto tuvo los efectos que esperamos que tenga.